de Sefirotark, despacho con residencia en Los Ángeles. También es director de SciArc, Southern California Institute of Architecture. Es considerado una de las voces más influyentes de su generación, ganador del Young Architects Program del MoMA PS1 en 2005. Su trabajo ha sido galardonado con diferentes premios y se ha expuesto en varios museos y exposiciones arquitectónicas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Esto parece como dar un... Me siento como un motivational speaker acá arriba. Todo es medio extraño. Si podemos apagar las luces, así la gente puede dormir, que vienen de comer. Y... Bueno, esta es la hora de los dibujos animados y la parte de entretenimiento de este simposio. Quiero agradecer a Arkine, a Miquel y a toda la gente. Es súper divertido estar acá. No tengo idea cómo va a salir esto, porque la última vez creo que di una conferencia en español fue hace como 6 años. Y asumiendo que los argentinos hablamos español, no es que ustedes los mexicanos hablan español tampoco, pero me parece que, bueno, vamos a ver cómo sale. Y si no sale, da igual, miren las figuritas que están buenas. En el contexto de una discusión como la que estamos en este panel, el trabajo de mi despacho es distinto, yo creo, a la mayoría de lo que ustedes han visto. Está basado en una idea mucho más especulativa de la práctica de la arquitectura. Y es como la intersección entre arquitectura, arte, videogames, películas. Y es una historia muy larga, tiene que ver con lo biográfico. Me parece que todo arquitecto, de un modo u otro... Déjame ver si puedo bajar este micrófono, ahí está. Todo arquitecto, todo trabajo siempre es un poco biográfico. Pero también tiene que ver con el hecho de ser director de SciArc, estar en una escuela de arquitectura como SciArc y haber operado los últimos 16 años de mi vida en el contexto de especulación, académico, tener un despacho, también en el mundo del arte, en el mundo del cine. A mí lo que me interesa aclarar o definir son un poco de territorios. Yo creo que estamos en una época donde ha habido un montón de cambios de paradigmas, desde la tradición de representación a la de simulación, de la forma que los rayos X se movieron entre los MRIs. Pero para ponerlo de un modo más claro, y perdón que está en inglés, pero se los traduzco para algunos de ustedes, está basado en una serie de principios que son bastante simples. Y yo me parece que de un modo u otro, uno siempre hace el mismo trabajo. Al fin de cuentas, uno me parece que siempre está trabajando sobre las mismas ideas. En mi caso, yo estoy interesado en la forma sigue la forma no sigue la función. Estoy interesado en la producción de una estética que tiene que ver a través de los mecanismos de lo grotesco y de lo horrífico como formas alternativas de pensar el problema de la belleza. Estoy mucho más interesado en la noción de edición que en la noción de composición, que tiene más que ver con la tradición de la arquitectura. Yo creo que el proceso de arquitectura tal como lo conocemos conceptualmente y tecnológicamente estamos en una época fascinante que está colapsando. Estoy mucho más interesado en tecnología que en el craft, que en la tradición de hacer cómo se hacen las cosas. Y yo creo que el trabajo que tratamos de ofrecer opera más desde la imagen como para producir la forma, mucho más que la geometría. Entonces, parte de esto es que el trabajo trata de existir en este mundo casi de realidad paralela, donde todas estas cosas se pueden especular y todas estas cosas se pueden configurar de un modo distinto. Obviamente el trabajo que nosotros producimos está completamente conducido con el ordenador y todos los softwares de animación y una serie de operaciones. Y muchas veces flirteamos o tenemos una relación bastante ambigua o promiscua con la arquitectura, hacemos competiciones de arquitectura, hacemos proyectos de arquitectura, pero también trabajamos en muchas otras escalas de diseño. Y a mí me parece que ese es otro de los temas que es súper interesante hoy en día. Me parece que estamos moviéndonos en un territorio, en los sentidos de la escala, a través del ordenador, ha producido nuevas posibilidades. Y me parece que una de las cosas que a veces pasamos por alto con el tema de la irrupción de la tecnología y del ordenador es lo que yo llamo las posibilidades de nuevas coherencias. Lo que quiero decir con esto es que entre muchísimas cosas
que el ordenador o las computadoras trajeron sobre el territorio, más allá al territorio de la arquitectura, más allá de la tecnología, más allá de mecanismos de producción, tiene que ver con la posibilidad que la arquitectura, que es una tradición, es una disciplina con una tradición muy fuerte, con una tradición muy rígida, siempre se manejó por campos y por bandos. O sos posmodernista, sos modernista, sos historicista o sos contemporáneo. Y me parece que el ordenador ha permitido producir toda una serie de superposición de conceptos y ideas que produce lo que yo llamo nuevas coherencias. Entonces el territorio es muchísimo más amplio. Entonces el trabajo uno lo puede analizar en evolución con las técnicas, en evolución con metodologías y cómo eso en muchas formas ha desarrollado la forma de trabajar. No es distinto que hacer música o no es distinto que editar películas o editar videogames. Y el trabajo, los conceptos y las ideas y las ambiciones estéticas que nosotros hemos trabajado a través de los años han evolucionado en paralelo con este compromiso absoluto de estar siempre tratando de entender cuál es el presente y hacia dónde vamos de la tecnología. Entonces los proyectos al principio de los 2000, 2002, 2003, 2004 estaban muy manejados por la limitación que había traído el ordenador, que son ordenadores de animación que tenían estos continuos, superficies continuas, que era muy difícil de interrumpir. Por otro lado, mi propio background de haber sido un educado en Argentina, de haber trabajado por Miralles, siempre tuve una fascinación hacia lo caótico o hacia la ruptura o la fragmentación. Pero el otro tema que es importante entender en una práctica como la que yo trato de llevar en mi despacho y en relación con la academia, es que hay un contexto de separación, yo diría, entre la disciplina y la práctica, que no siempre es así, pero muchas veces pasa, y yo creo que estamos en un momento de esos, en el cual el conocimiento disciplinar se mueve a una velocidad en que la práctica no necesariamente siempre se llevan. Yo estoy más interesado en el lado de la disciplina que en el lado de la práctica en cuanto a la evolución conceptual. Por otro lado, como decía ese texto, estoy interesado en la cuestión de la virtuosidad. La mayoría de los artistas o arquitectos o directores de cine o músicos que admiro siempre operan sobre la noción de virtuosidad. El otro tema, este tema de la producción de imagen, el ordenador también, todo lo que nos da son imágenes. Esto se puede ser criticado como algo superficial, pero yo lo veo como algo positivo. Yo creo que hay algo muy interesante en ese territorio y tiene que ver con mi propia biografía de haber querido en su momento ser un director de cine. Ahora, los directores de cine no me aceptan como director de cine, los arquitectos no me aceptan como arquitecto, los artistas no me aceptan como artista. Y está bien, o sea, tienen razón. Pero por ejemplo, cuando hicimos el pabellón para el PS1, el museo, el MoMA en New York, fue el primer proyecto en el que realmente empezamos a explotar la posibilidad de la animación, de estos software de animación, como una forma de repensar cómo nos relacionamos con el problema de la forma y el espacio. Entonces, la película esta que les estoy mostrando es la misma película que le mostramos al jurado en el 2005, cuando hicimos la presentación, y dio la casualidad que terminamos ganando el concurso y construimos el pabellón. Es un pabellón que se hace en los veranos en el museo este en Queens, que es para fiestas. Pero bueno, desde que lo ganás hasta que lo tenés que construir tenés 2 meses. Entonces también la tecnología tiene toda una forma de repensar cómo podemos producir y cómo podemos producir elementos que son todos distintos de una manera cuasi eficiente. No completamente eficiente, pero cuasi eficiente. La estructura que hicimos es una estructura absolutamente estúpida y ridícula que tiene casi 1500 partes, de las cuales no había 2 iguales. Aprendimos eso. En ese momento es cuando pensé, qué bueno estaría ser minimalista. El otro consejo que les daría a los estudiantes que están en la sala es que cuando van a presentar un concurso, un proyecto, siempre lleven un ingeniero con un acento inglés. Parece que funciona. Entonces, cuando el jurado le pregunta, ¿pero esto se va a sostener, se va a construir? Lo único que dijo el tío fue, but of course. En perfecto inglés, y le creyeron, y funcionó, y lo hicimos, y va. En paralelo a eso, en la práctica, ya digo, nosotros operamos también en un mundo con el mundo del arte y de los museos, y después nos invitó el Museo de Arte Moderno de San Francisco, nos invitó a hacer un solo show, y como no tenemos muchos clientes de proyectos verdaderos, cada vez que nos invitan a hacer un show, los convencemos que nos dejen fabricar o construir algo. Pero también había una cosa conceptual que yo no estaba interesado, ni estoy interesado hoy, que a mí, mucha de la gente que trabaja con los ordenadores están obsesionados con el proceso. Y que es como una cosa religiosa, que si haces A, haces B, C, D, el resultado es E. A mí eso no me interesa. Yo estoy mucho más interesado en usar la animación como una forma de descubrir posibilidades a medida que las vas descubriendo. En ese sentido, hay muchas cosas
aquellos de ustedes que conocen a Enric Miralles, si ustedes ven con detenimiento mi trabajo, yo he robado muchísimo de Enric. Y tenía esas cosas de trabajar con ciertos diálogos de lo cotidiano, de lo banal, y tratar de transformarlo en una forma elevada de arte. A mí eso me interesa muchísimo. Este show que estuvo ahí, que después estuvo en el Art Institute en Chicago, se llamó Sangre. Y la idea era básicamente producir un display system en el cual podíamos una serie de maquetas que habíamos construido para distintos proyectos que nos habían tenido la comisión. Lo interesante era que aquí, esto que eran burbujas en la pintura, lo hicimos a propósito, porque cuando habíamos hecho PS1, habíamos acelerado los procesos con el fiberglass y qué sé yo, y era un desastre, estaba todo lleno de burbujas, y vino el crítico del New York Times y me dijo, no, pero eso lo hiciste a propósito porque a vos te interesa lo grotesco. Y le dijo, claro, por supuesto. Y entonces decidimos que, bueno, que había que hacerlo una vez más y funcionó. En paralelo, lo otro que a mí me interesa trabajar, me interesan mucho los discursos cuasi científicos, de ver ciertas lógicas en las cuestiones cuasi científicas que me fascinan. Y entonces siempre cuando trabajamos en proyectos con muchos proyectos a la vez, que producen familias de ideas que se mueven de uno al otro. Entonces cuando estábamos haciendo el show en el SF MoMA, también nos ofrecieron hacer un show en el Museo de Arte Decorativo en Viena. Y en este, distinto que PS1 o Sangre, no estábamos interesados en capturar un momento del tiempo en la animación, sino que queríamos producir un show que capturara la idea de que algo va mutando y transformándose durante el tiempo, que había como una cuestión cuasi celular y cuasi biológica de transformación. Aprendimos un par de trucos de PS1, en este caso las llamábamos las arañas. Cada una de estas era igual, las patas eran solamente un poquito distintas, entonces producía el efecto de que todo era distinto. Pero lo que me interesaba en esto, y ahí es donde uno se da cuenta de ciertas cosas, y yo soy muy consciente que este trabajo tiene cualidades artísticas, pero no es un trabajo de arte. ¿Por qué? Porque no pienso como un artista, porque mi formación es de arquitecto, y siempre lo hacemos más complicado de lo que tiene que ser. Un artista no piensa de esa manera. Entonces, aun cuando uno trabaja con la escala de arte o la escala de diseño industrial, que nosotros hacemos mucho, igual uno opera como arquitecto. Entonces, uno va aprendiendo. Y yo recién diría que alrededor de estos 2006, 2007, le empezamos a encontrar la vuelta cuál era la lógica, cuál era el proyecto con P mayúscula que nos interesaba trabajar, que tenía que ver con estos mecanismos de producir unas nociones de especies, de crear distintas especies y que se fueran creando de familias, no especies de lo que le ponen a la comida, sino especies animales o especies de familias de mutaciones. Entonces, cuando decimos, este es un proyecto para una casa en París, la idea era que produciera un efecto de que todo parece que es distinto, pero en realidad está hecho solamente de 4 células, las células se van transformando, se van mutando, y usar la animación no solo para mostrar un proyecto, sino usar la animación y el movimiento de la cámara para generar una lógica, para generar una estética, para generar una serie de efectos que tengan que ver con esas cualidades. Lo otro que a mí me parece súper interesante del ordenador es esta cosa de que casi no tiene escala. Los software nosotros estamos usando. Entonces, en realidad, en vez de hacer detalles, lo que haces es como zoom in and zoom out en la computadora. Entonces, transforma la lógica porque uno piensa todo en la totalidad. Y ya digo, como yo tengo un problema me cuesta concentrarme en un solo problema, trabajamos en 4 o 5 proyectos y las ideas mutan del uno al otro. Lo cual también, no deja de ser una forma que a mí me gusta mucho, que es la idea que yo llamo vagancia intelectual. Yo creo que ser un poco vago en cuanto a las ideas está bien, que si tenés 2 o 3 ideas, trabajar mucho tiempo sobre ellas, no hay que estar todo el tiempo cambiando las ideas. Y además no creo demasiado en el valor de las ideas como iniciador, creo más en cómo las cosas se producen, cómo uno va jugando como juegan los niños, que juegan muy en serio, pero creo mucho en esa lógica. A medida que uno va avanzando, también hay una relación simbiótica con el ordenador. Entonces, a partir de ahora, hay 5 agentes de contaminación que yo les llamo. Uno que fue biológico, que fue alguno de los procesos que ya les mostré. Hay como una cuestión también de ornamentos que entra a aparecer en la lógica del trabajo. Esta cosa de no tenerle miedo al paradigma modernista de que ornamento es crime. Yo creo que poco ornamento es criminal. Mucho ornamento ya es muy difícil probar el crimen, lo cual está bien. La otra idea es el cinema, mi fascinación con películas y todo eso, y lo más nuevo del trabajo que sobre el final es la idea de rituales y la idea de carnicería. Soy argentino, entonces el tema de la carne y los carniceros me interesa muchísimo. Pero me parece que al fin de cuentas lo que uno busca
son agentes de contaminación que te permita reclamar el sentido de ser un autor, de ser que tu trabajo no es un trabajo genérico producido a través de la estética establecida por el ordenador, sino que es una manipulación clara en los temas de interés que uno tiene. Entonces, a mí me parece que las fantasías, las contaminaciones son muy importantes. Esta fue una silla que hicimos para el Institute de Chicago, que básicamente le aplicamos un código con el software de Virus a una silla, la famosa silla de IMSS. Y lo hicimos casi como un juego, pero lo terminamos fabricando y se vendió. Otra cosa que les recomiendo, cualquier proyecto, tómenselo en serio, porque nunca sabes cuál se va a hacer y cuál no. La silla esa es una porquería que cada vez que la veo me da asco. Pero está bien, hay que mostrarla, es parte de evolucionar, es parte de las mutaciones, es parte de las transformaciones. En paralelo a eso empezamos a trabajar con Alessi una serie de objetos para hacer toda una colección de cubiertos que le llamamos mutant manners, que son modales mutantes, o sea, la forma como uno come y todo. Hicimos una instalación, una propuesta por instalación en Selfridges, en Londres, una propuesta para un museo de media en San Sebastián, en España. Para que les quede claro, después de PS1 que ganamos, todos los concursos que hicimos los perdimos todos, así no tengo que estar repitiendo, hicimos este concurso y lo perdimos, este concurso, los perdimos todos. Así ahorramos tiempo, ya que solamente tengo 30 minutos para hablarle. El reloj de paso no se ve, porque la mesa me lo tapa, así que alguien me va a tener que gritar 30 minutos, y cuando seamos 30 minutos para donde esté, no hace mucha diferencia. Pero si ustedes van viendo, el trabajo va como evolucionando con su propia lógica. Tiene como una cuestión muy dinámica en cuanto, y ya como verán, tengo cero capacidad de editar. Cada cosa que hacemos absorbe la versión anterior. Entonces, de biología, agregarle ornamento, de ornamento, agregarle rituales, la parte cinemática, empezarla a usar. Y este es quizás el punto más importante, que ya lo repetí, es que la parte cinemática a mí me interesa como una forma de pensar la arquitectura, como una forma de pensar que la arquitectura puede operar en un territorio distinto. Lo que este proyecto, y cada proyecto trae una cosa nueva, cada proyecto se vuelve como una autopsia. Yo creo mucho en el proceso de autopsia. Cuando terminas un proyecto, analizás lo que hiciste y eso te genera el orden de lo que sigue. Entonces, las autopsias, esta es una cosa que fue muy interesante del proyecto ese en San Sebastián, fue que empezó a aparecer geometría platónica. Empezaron a aparecer pedazos de círculos, pedazos de cuadrados, que era una cosa muy extraña, y lo cual empieza a crear como un efecto aún más, no sé cuál es la palabra en español que funciona para creepy, que es una palabra en inglés que me gusta mucho, creepy, ¿no? Como una cosa media degenerada y perversa. Pero todo es como forma de belleza. En realidad, si uno piensa, las cosas más bonitas en la historia siempre pasaron a través de las perversiones. Entonces yo creo que la perversión tiene mucha mala reputación. Yo creo que la perversión debería ser reivindicada como una forma del avance, como una forma del avance de la especie humana. Y bueno, esto cuando estábamos haciendo otra colección para Alessi, los mutantes segundos, esto te obligaba a comer de otra manera. Y tenía como cierto riesgo, y tenía como una cuestión excesiva de producir en pequeños objetos la acumulación de todas estas estrategias que estábamos pensando en relaciones a proyectos muy grandes. Pero en realidad, como operás en este territorio en cual la escala tiene muy poca predeterminación, no sé, a mí me resulta muy fácil moverme entre todas estas escalas. Ahora, lo que es interesante es que cuando uno se mete en el mundo del diseño industrial, pensás que va a ser más rápido o más fácil que el mundo de la arquitectura. No, es igual de complicado, es igual de lento. Los clientes son complicadísimos, insoportables como cualquier otro cliente. Y bueno, y es lo que es. Pero bueno, hicimos esas colecciones de objetos para la mesa, hicimos también un CD display, después, en paralelo a eso, empezamos a trabajar con agentes de contaminación de que yo le llamaría de suciedad o de realidad, como un momento cuasi surrealista en el trabajo, en el cual esta instalación desarrollamos todas unas formas, pero después fuimos y contratamos en el mercado de flores de Los Ángeles una serie de mujeres viejecitas que hacen todas las coronas para los muertos. Y entonces crearon toda esta estructura que era fantástica y el show duró 4 meses y al cuarto mes había un olor insoportable a cementerio y las cosas empezaron a caer. Pero me empezó a interesar mucho esta idea de la incorporación del tiempo en la realidad y la cosa de la decadencia y la cosa de la corrosión y la transformación. Entonces cuando Francesca von Harsbom de la Thyssen-Bornemisza Collection de
de Viena nos comisionó a hacer un pequeño pabellón museo, empezamos a especular con esa idea. ¿Qué pasa si podemos empezar a crear naturalezas artificiales? ¿Qué pasa si empezamos a empezar una serie de mutaciones y empezar a tener como una cosa ritualística y que el trabajo en realidad empieza a tener todo como una concesión romántica? Lo cual es muy interesante con estas cosas que yo hablaba al principio de las nuevas coherencias, que es que esta idea que vos podés tener un pensamiento romántico con un pensamiento absolutamente racional, porque si uno lo piensa, las computadoras son la máquina más racional que existe, porque todo es matemático, es un sistema binario. Entonces uno trata de agregarle agencias de continuación a estas cosas, una visión cuasi romántica de las cosas, y cómo de ese mashup empezar a lograr una cuestión que tiene que ver como que es muy difícil de determinar en qué tiempo y espacio existe. Entonces, bueno, con esta serie de sillas que te hicimos para una compañía alemana y para un amigo en Argentina, y en este momento empezamos a ver el problema de lo literal, que es un problema más reciente, y para nuestra cliente en Francia, que nos había comisionado la casa esa para visitantes, empezamos a especular. Ahora, a ver cuánto va, me quedan 9:38, ponele que me pase 4 o 5 minutos, voy a ir más rápido todavía. Ahora unos 5 o 6 años empecé a observar, este es Franz Mann, es un chef argentino muy famoso que empezó a combinar las técnicas culinarias más sofisticadas contemporáneas con técnicas tradicionales de los gauchos del siglo XIX, que son muy violentas y muy ritualísticas. Y me pareció una cosa súper interesante, y no sé si es una cosa biográfica, para que les quede claro, no estoy hablando de Damien Hirst cortando una vaca, estoy hablando de carniceros. Estoy hablando de la cuestión brutal de mutilar y cortar la carne. Y lo que es interesante es que no hay mejor idea, cuando uno lo piensa, para operar tridimensionalmente y cortar la geometría, que lo que hacen los carniceros. Probablemente en este proyecto llevamos muy lejos lo de la vaca, literalmente, pero había una cosa que a mí me parece fantástico de los artistas que los arquitectos no tenemos. Los arquitectos somos medio puritanos, pero los artistas son como inmorales, lo cual está muy buenísimo, y que usan cosas del día a día de un modo muy sofisticado. Y me interesaba explorar eso. Entonces, cuando hicimos la segunda versión de este pabellón en la Patagonia, me interesaba muchísimo trabajar con esta idea de lo vernáculo de un modo muy elevado y empezar con esta cosa de las carnicerías y los asados y la mutilación y la violencia y esta cosa ritualística de lo sofisticado con lo muy primitivo. Hicimos una instalación que era literalmente de carne para el Wellness Center, que no la pudimos hacer porque la Sociedad Protectora Alemana se opuso. Yo les expliqué que las vacas ya estaban muertas, que nosotros no les íbamos a matar, pero bueno, no dejaron hacerlo. Pero ahí se inspiró unas pequeñas lámparas de porcelana que estamos haciendo para una compañía en Limoges, en Francia, que los prototipos son para mis hijas, que son unas vaquitas chiquititas para poner, que están súper guapas. A su vez, el Chase Bank JP Morgan nos comisionó a hacer todos unos controles remotos para sus salas de conferencias, y lamento decirlo a los estudiantes en la sala que ganamos mucha más plata con esos controles remotos chiquititos que con cualquier proyecto que hayamos hecho antes, lo cual es triste, pero bueno, es lo que es. Ese control remoto produjo una serie de ideas para unas tazas de café que estamos haciendo para Lesi. Este es uno de los primeros prototipos de 3D print en metal, y eso nos llevó a la primera comisión de arte que estamos trabajando ahora, de una galería de arte en Los Ángeles. Nos comisionó una serie de pequeñas esculturas que la idea es que estén fundidas y mezcladas con flores y que las flores duren un tiempo y que sea como una especie de autopsia de flores. Pero esta idea de la carnicería, del corte, del excavar con los cuchillos, se volvió una idea muy, muy, muy poderosa. Entonces, una de las cosas que hemos estado trabajando más recientemente es la idea de empezar a trabajar con primitivos que son más definidos y como que empezamos a cortar y a mutarlos y a reorganizarlos. Y este fue un concurso que hicimos para el Teatro Nacional en Bogotá. La idea es como que los interiores, como que los órganos interiores, como las mutaciones empezaron a estar expuestas a través de cortar esto. Como tengo 30 minutos voy a seguir pasando. En paralelo a ese proyecto trabajamos para la ciudad de San Andrea de Besós, que está al lado de Barcelona, con Barcelona Regional en ese momento. Cambiaron de gobiernos, cambiaron las autoridades, así que este proyecto ya no está más vivo, pero la idea era producir un puente peatonal
peatonal solamente, y la idea nosotros que queríamos trabajar es que esto funcionara como si fuera una vegetación artificial, porque había una reserva ecológica en la zona que había que ser protegida. Entonces volvimos a algunos de los principios que habíamos explorado en PS1 a través de la geometría de la estructura y trabajar con 3 formas estructurales que se pudieran repetir y mutar. Y esto trabajamos con Klaus Bollinger, un ingeniero alemán fantástico. Recuerden, ingenieros ingleses o alemanes. Esos son los que funcionan para convencer clientes. Y la idea en este proyecto, la formación era que uno estabas como en una naturaleza elevada. Entonces, esta cosa de lo literal y de lo ritualístico empezando a colapsar entre ellas. Y lo que el proyecto producía en realidad era un proyecto muy largo, pero muy finito. Y lo que era producirte en un territorio que te aislara del día a día y que permitiera que después eventualmente las plantas y todo ese tipo de cosas crecieran y que esto se volviera como una cosa ambigua que uno no entendiera si estabas en algo artificial o algo natural. Trabajamos con los ingenieros, encontraron la vuelta a las estructuras y, como dije, cambió el gobierno en Barcelona, cambió las autoridades y bueno, el proyecto no está. El otro proyecto que no habíamos desarrollado también estábamos trabajando para la ciudad de Barcelona, era era un puente, parque elevado que conectaba el zoológico con la torre de gas de Enric Miralles que está por aquí. Y la idea en este era aún más agresiva, ir con esta idea de crear como una naturaleza artificial y hacerlo a través de solamente 3 elementos que a través de repetición y distorsión produce el efecto de que cada pieza sería distinta, pero no lo es. Y volvimos a empezar a tomar el gusto al tema de la geometría y a repensar ciertas cuestiones que uno aprendió en la escuela en Argentina y que por ahí parece que a veces uno se lo olvida y está bueno revisitarlas. Que algunas de estas ideas, por ejemplo, en este concurso que hicimos para la Biblioteca Nacional de Helsinki, fue el primer proyecto que trabajamos en que aceptamos la idea de que esto era como una caja alargada, porque era bastante establecido, y que teníamos como que se había como agarrado como una enfermedad o una mutación en el cual se había revertido el interior empujándose al exterior. Pero lo que era interesante es que lo que nosotros propusimos era un parque de invierno. Y la biblioteca pasa en todos en los huevos esos Fabergés, y todo lo que está en la caja es como un parque. Y también otra cosa que empezamos a especular es que las animaciones y las películas que empezamos a poner empiezan a contar una historia que en realidad no existe y que nunca insistiría en la arquitectura, pero que empieza a hablar de una realidad paralela que opera con el proyecto. Por eso es que uso mucho la palabra especular y no me interesa tanto la palabra investigación o la palabra experimento. Porque a mí lo que me interesa es cómo operar con mecanismos que permiten transformar la realidad y que no sean cambiados. A mí, por ejemplo, cuando alguien dice que nuestro trabajo es utópico, en realidad me irrita bastante, porque yo no lo veo así. Yo veo que lo que uno hace es la solución lógica. Obviamente, en mi cerebro hay algo extraño, porque lo que yo pienso como lógico va a contramano de lo que la mayoría de la gente piensa que es lógico. Pero uno opera desde esa lógica, opera en el día al día de la actividad y cómo esas cosas pueden funcionar. Esta es una lámpara que estamos desarrollando ahora, que básicamente son como todas unas lámparas derretidas y la podés poner en cualquier lámpara y tenés esto. Y los últimos 2 proyectos que les quiero mostrar van aún más lejos en esta idea de lo literal, de la parte de la carnicería y cómo los elementos se pueden... Déjenme acelerarlo porque esto tarda mucho en empezar. Y este era para el Guggenheim Helsinki, en el cual nosotros agarramos como premisa el Guggenheim que había hecho Frank Gehry para Bilbao, en el cual todas las galerías son bastante regulares y todo lo anortodoxo está en los espacios públicos. Nosotros propusimos lo inverso, que las galerías fueran completamente anortodoxas y las partes públicas fueran un poco más normativas o de grid 3 o no ortogonales, pero que tuvieran como una visión más reconocible desde la ciudad. Como que el arte eran como una serie de embriones que estaban protegidos por este aparato mental. Las metáforas a mí mucho no me interesa, pero hay algo un poco de eso. Y lo otro que estaba interesante de eso es que nos permitía producir un poco de fricción y contradicción entre 2 lenguajes. De vuelta la idea de nuevas coherencias, cómo dos lenguajes pueden colapsar y cómo pueden parecer contradictorios y producir algo nuevo. Este es un florero nuevo que estamos haciendo para una compañía en Milán, en cual las flores están integradas en el vidrio. Todo esto sería vidrio y estamos empezando a hacer los prototipos y ver cómo va a funcionar.
Este es un proyecto que me encanta, es un pequeño banco para parques y plazas que estamos trabajando en Los Ángeles, que le va a crecer pasto y son como unos pequeños animalitos, que no sabés si esto es un banco o una planta. Y a mí me encanta porque a mis 2 hijas, que son muy chiquitas, les encantan las dos. Y me parece que eso está bueno, que tenga como una cosa infantil y reivindicar eso. Y los últimos 2 proyectos que hicimos recientemente fueron 2 concursos, uno en Finlandia y el otro en Budapest, que tratan de establecer los parámetros hacia dónde vamos después. Son las nuevas autopsias y trata de crear una serie de regulaciones y reglas internas que nos permiten crear las nuevas familias. En este caso tenía que ver con cierta literalidad de tomar elementos de la cultura finlandesa y distorsionarlos y mutarlos en algo que pertenece a una especie distinta, pero que uno puede originarlo, que uno puede leer el origen. Yo me interesa muchísimo, sí, ya vi el rojo, ya terminó. A mí me interesa muchísimo la diferencia entre genealogía y precedente. Los precedentes a mí no me interesan mucho, me interesa mucho más la cuestión genealógica, que uno, si vos sos el hijo de tu padre y tu madre y los nietos de tus abuelos, pueden encontrar rastro de dónde venís, pero no es necesariamente lo que sos. Y a mí me parece que nuestra disciplina, más seguido de lo que me gustaría, a mí por lo menos, tiende a como repetir estas obsesiones con revisitar el pasado todo el tiempo, que de un modo u otro me parece que se puede hacer, pero se lo puede hacer de un modo más dinámico y más agresivo con esta idea de la genealogía. Y el último proyecto es este que hicimos en Budapest, en el cual es el primero que estamos a incorporar la idea de movimiento literal, no solamente como una forma de especular acerca del proyecto, pero una forma de cómo el proyecto puede cambiar durante temporadas y tiempo. No es que se moverían tan rápido, esto es un ciclo por ahí de 4 días, y esto, colaboramos con una compañía en Barcelona que estaba haciendo una serie de paneles solares flexibles que nos permitía especular un poco con agregarle todas estas pieles, y que esta cosa de lo horrífico como forma de belleza empezar a tener como una cosa de monstruosidad amigable, como una cosa que uno empezara a crear como una expectativa y que los proyectos pueden cambiar por el tiempo. No solamente usar el tiempo como mecanismo de diseño, pero usar el tiempo como una consecuencia. Yo creo que la arquitectura a veces se enamora demasiado con la duración que tiene que tener y me parece que está bueno pensar en algo que uno puede proyectar el propio tiempo o los límites o cuándo el proyecto que uno hace debiera morirse. Me pasé con el tiempo, así que para terminar, me gustaría terminar con este clip que uso siempre. Trust me. Everything's gonna be fine. You met me at a very strange time in my life. Él le dice primero, confía en mí, todo va a estar bien. Eso es lo que hay que decirle a los clientes. Pero después le dice, me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Y yo creo que en el proceso creativo siempre te tienen que encontrar en un momento muy extraño en tu vida. Gracias.